El cine o cinematografía es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, mostrando algún video. La palabra cine designa también las salas o teatros en los cuales se proyectan las películas. Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte y comúnmente, considerando las 6 artes del mundo clásico, se le denomina séptimo arte. No obstante, debido a la diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definir lo que es el cine hoy en día. La historia del cine comienza el 28 de diciembre de 1895, fecha en la que los hermanos Lumière proyectaron públicamente la salida de obreros de una fábrica francesa en Lyon, la demolición de un muro, la llegada de un tren y un barco saliendo del puerto. Pero Georges Méliès fue quien profundizó por primera vez en el hecho de contar historias ficticias y quien comenzó a desarrollar las nuevas técnicas cinematográficas, sobre todo en 1902 con Viaje a la Luna. Aplicando la técnica teatral ante la cámara y creando los primeros efectos especiales y la ciencia ficción filmada. A partir de entonces, la cinematografía no hizo más que mejorar y surgieron grandes directores de cine que mantuvieron en constante evolución la técnica hasta que en 1927 se estrena la primera película con sonido. A partir de esto, el cine tal y como se conocía dejó de existir y se impusieron guiones más complejos que se alejaban de los estereotipados personajes que la época muda había creado. Producción. El productor cinematográfico es el encargado de los aspectos organizativos y técnicos de la elaboración de una película. Está a cargo de la contratación del personal, del financiamiento de los trabajos y del contacto con los distribuidores para la difusión de la obra. Dirección. El director cinematográfico es el profesional que dirige la filmación de una película, el responsable de la puesta en escena, dando pautas a los actores y al equipo técnico, tomando todas las decisiones creativas, siguiendo su estilo o visión particular, supervisando el decorado y el vestuario, y todas las demás funciones necesarias para llevar a buen término el rodaje. Guión. El guionista es la persona encargada de confeccionar el guión, ya sea una historia original, una adaptación de un guión precedente o de una obra literaria. Muchos escritores se han convertido en guionistas de sus propias obras literarias. Dentro del guión cinematográfico se distinguen el guión literario o cinematográfico, que narra la película en términos de imagen y sonido, y está dividido en actos y escenas. El guión técnico, que agrega al anterior una serie de indicaciones técnicas que sirven al equipo técnico en su labor. Sonido. En rodaje, los encargados del sonido cinematográfico son el sonidista y los microfonistas. En la postproducción se suman el editor de sonido, el compositor de la música incidental y los artistas de efectos sonoros, también llamado Foley, y de doblaje, para generar la banda sonora original. Fotografía. El director de fotografía es la persona que determina cómo se va a ver la película, es decir, es quien determina, en función de las exigencias del director y de la historia, los aspectos visuales de la película, el encuadre, la iluminación, la óptica a utilizar, los movimientos de cámara, etc. El equipo de fotografía es el más numeroso y se compone, además del director de fotografía, del camarógrafo, el primer asistente de cámara o foquista, el segundo asistente de cámara, el cargador de negativos, el gafero jefe de eléctricos u operador de luces, los grip operadores de Treval y Modali, los estabilizadores de cámara y otros asistentes o aprendices. Montaje. El montaje cinematográfico es la técnica de ensamblaje de las sucesivas tomas registradas en la película fotográfica para dotarlas de forma narrativa. Consiste en escoger, ordenar y unir una selección de los planos registrados, según una idea y una dinámica determinada, a partir del guión, la idea del director y el aporte del montador. Diseño de producción. El área artística puede tener un director de arte o varios, en el caso de haber más de uno. Estos están coordinados por un diseñador de producción, quien está a cargo de la estética general de la película. Estos directores tendrán asistentes encargados específicos como escenógrafos encargados de vestuario, modistas, maquilladores, peluqueros, utileros y otros miembros suplementarios como pintores, carpinteros o constructores. También dependen de esta área especialistas en los efectos visuales y ópticos que se realicen en el doblaje. Stunts. Los dobles de riesgo son las personas que sustituyen al actor en las escenas de riesgo, donde la integridad física del actor o actriz podrían estar en riesgo. En algunos casos, la escena de acción demanda de los actores ciertas habilidades de los cuales
Carecen, en este caso, un especialista es contratado para realizar dicha escena. Storyboards se utiliza para definir las secuencias, así como las variaciones de plano, gestos y posiciones de los actores en cada una de las escenas antes de rodarla. En él vemos como si de un cómic se tratase la película completa. Además, este elemento es fundamental para la buena comprensión del equipo técnico hacia lo que se va a rodar, incluyendo anotaciones con las dificultades de algunos planos o cosas a tener en cuenta. El uso de los géneros cinematográficos es fundamental para la distribución y promoción comercial de las películas, dado que se trata de fórmulas narrativas de eficacia comercial, y la mercadotecnia que organiza el negocio del cine insiste en los géneros de las películas para atraer al público. El drama. El cine dramático es uno de los principales géneros del cine. Se presentan historias serias en las que prevalece el diálogo y la acción orientadas a generar tensión y presentar pasiones conflictivas entre los protagonistas. Algunos ejemplos son The Godfather, La vida es bella, Forrest Gump, Pulp Fiction y El pianista. Las comedias. Son filmes cuyo objetivo principal es el de hacer reír al público. Existe como tal desde los inicios del cine con actores tan famosos como Buster Keaton, Charlie Chaplin y Lucille Ball. Algunos ejemplos son La Mesquera, ¿Qué pasó ayer?, Zoolander, Son como niños y ¿Dónde están las rubias? De terror. Películas que se desarrollan en lugares oscuros y aislados, y la principal característica es causar a los espectadores miedo e incomodidad. Algunos ejemplos son El exorcista, Viernes 13, El conjuro y The Scream. De acción. Este es un género de cine que tiene estrechos vínculos con las luchas clásicas, donde existe una lucha del bien contra el mal y se remontan desde epopeyas históricas de guerra hasta robos de trenes. Algunos ejemplos son Rápidos y Furiosos, Avión Presidencial, Bad Boys, El Profesional y James Bond 7. De aventuras. Es un género cinematográfico parecido al de acción, pero que se centra en los combates y aventuras de los protagonistas. Usualmente suelen ser protagonizadas por caballeros medievales. Algunos ejemplos son Indiana Jones, Gladiador, El Renacido, Everest y Troya. El suspense. Son historias que despiertan una serie de emociones fuertes en el espectador, como excitación, ansiedad, miedo y sobre todo intriga ante un elemento que debe ser descubierto. Algunos ejemplos son El silencio de los inocentes, Psicosis, Un lugar en silencio, El resplandor y Huye. Ciencia ficción. Tratan sobre el futuro, otros planetas, y se da cuando se desarrolla una tecnología avanzada que permite viajar entre planetas, viajar en el tiempo. Como ejemplos están Volver al futuro, Jurassic Park, Interestelar, Terminator y Matrix. Musicales. Son películas con un gran diseño artístico que cuentan con números musicales que se intercalan con momentos donde hay diálogo. Algunos ejemplos son West Side Story, Mary Poppins, Grease, La La Land y Cantando bajo la lluvia. Fantasía. Este género cinematográfico cuenta con seres sobrehumanos que no existen en la realidad y suelen realizar grandes hazañas. Cuentan con objetos mágicos o lanzan hechizos. Como ejemplos están Avengers, Avatar, Harry Potter, El Señor de los Anillos y Narnia. Documentales. Este género de no ficción tiene la misión de transmitir hechos que han ocurrido en la realidad en forma audiovisual, sin modificar lo ocurrido mediante la grabación. Como ejemplo están American Factory, Ícaro, Free Solo, Nacidos en China y Génesis. Live action. Los ejemplos son Barbie, Scooby-Doo y Detective Pikachu. El live action es simplemente cuando se hace cine usando a personas reales y no se usa animación. Animación. Todo lo contrario al live action, se caracteriza por no recurrir a actores ni imágenes reales, sino que utilizan técnicas de animación. Como ejemplo está Shrek, Toy Story y Blancanieves. Metraje encontrado. Se presenta la película como un filme perdido que ha sido descubierto y ahora se muestra al público. Algunos ejemplos son REC, Actividad Paranormal y The Troll Hunter. Cine 3D.
Es cuando se utiliza la tecnología de filmación y proyección para que simule la versión tridimensional humana real. Los ejemplos son Cómo entrenar a tu dragón, Las aventuras de Tintín y El libro de la vida. Cine mudo. Son películas cinematográficas en las que no había sonido sincronizado. De esta manera, los filmes constan tan solo por imágenes en movimiento. Algunos ejemplos son Metrópolis, El fantasma de la ópera y El quimeral de oro. Cine sonoro. Películas que cuentan con imágenes y con sonido sincronizado. Los ejemplos son Tiempos modernos, Luces de la ciudad y Viva México. Películas históricas. Están ambientadas en épocas antiguas, ya sea en el antiguo Egipto o el siglo XIX. Ejemplo, JFK, Cruzada y Ben G. Policíacas. Es un género que se centra en resolver un crimen que se suele producir al inicio de la trama. Como ejemplo está Sherlock Holmes, El pasajero y John Wick. Western. Las películas del oeste es un género cinematográfico que se oye en Estados Unidos y está ambientado en el viejo oeste estadounidense. Algunos ejemplos son El bueno, el malo y el feo, Django y Pistolero. Biopic. Es un tipo de género en el que se adapta la vida de una persona real en la pantalla y no el de un personaje ficticio, es decir, basada en hechos reales de un individuo en cuestión. Ejemplos, Miss Americana, Elvis y Amy. Deportivas. Donde la trama está centrada en los éxitos deportivos de los protagonistas. Como ejemplo tenemos a Rocky, 42 y Blind Side. Cine bélico. El conflicto central de estas películas ocurre en periodos de guerras y las consecuencias de estas. Algunos ejemplos son Rescatando al soldado Ryan, Hasta el último hombre y Pearl Harbor. Cine erótico. Películas centradas en las relaciones sexuales entre personas incluyen escenas de amor. Como ejemplo están 50 sombras de Grey, El último tango en París y Crash. Cine de gangster. Donde el tema principal es el crimen organizado y los asesinatos que estos cometen. Ejemplo, Taxi Driver, La isla siniestra y Los infiltrados. Martin Scorsese, Nueva York, Estados Unidos, 1942. Comienza a sentir una devoción especial por el cine siendo un adolescente y, aunque al principio se muestra interesado por la pintura, finalmente se gradúa en la Escuela de Cine de 1964. Mayores éxitos: Goodfellas, Kill 6 Flower Moon, Taxi Driver, The Wolf of Wall Street y The Irishman. Steven Spielberg, Cincinnati, Estados Unidos, 1946. Sin duda uno de ellos más emblemáticos e influyentes nombres del cine. De niño hizo algunas películas pequeñas en casa y rápidamente abandonó sus estudios para probar suerte en Hollywood. Primero fue asistente de editor y aprendió su oficio trabajando en la dirección de cortometrajes como Amblin, luego trabajó para la televisión. Mayores éxitos: Cefa Bellmans, Jaws, Schindler's List, E.T. y Jurassic Park. Stanley Kubrick, Nueva York, Estados Unidos, 1928. Nacido en una familia judía de Nueva York, creció en el Bronx. Su padre le inculcó su pasión por la fotografía. Así se convirtió en el más joven fotógrafo de la revista Look. Renunció a su carrera fotográfica para dedicarse a la dirección. Después de unos cuantos cortos, en 1953 rodó su primer largometraje. Mayores éxitos: 2001, A Space Odyssey, The Shining, Orange Mechanique, Sweatshot y Full Metal Jacket. Quentin Tarantino, Knoxville, Estados Unidos, 1963. Pasó su juventud en un suburbio de Los Ángeles, donde su pasión por el cine le llevó a trabajar en un video. Fue allí donde escribió sus dos primeros guiones, Asesinos Natos y Amor a Quemarropa. Con el dinero que sacó de su venta, financió su primera película. Mayores éxitos: Pulp Fiction, Once Upon a Time in Hollywood, Inglourious Basterds, Reservoir Dogs y Kill Bill Sage. Alfred Hitchcock, Londres, Reino Unido, 1899. Nació en una familia de estrictas creencias católicas. En 1919, la Famous Play en Lesky abrió una sucursal británica y fue contratado como rotulista. 4 años después, Michael Bacon creó una nueva compañía y Hitchcock trabajó en ella de chico. Fue rotulista, guionista, director de arte, ayudante de dirección, etc. Mayores éxitos: Vértigo, Psycho, Cebets, Rear Window y North by Northwest. Francis Ford Coppola, Detroit, Estados Unidos, 1939. Enfermo a los 9 años gravemente de poliomielitis y es durante su convalecencia cuando comienza a sentirse atraído por el mundo del cine. En 1957, a los 18 años, se matricula en la Universidad de Hofstra y comienza sus estudios en artes dramáticas, donde sobresaldría gracias a sus grandes dotes artísticas.
Mayores éxitos: The Godfather, Apocalypse Now, Bram Stoker, S. Dracula, Megalopolis y The Outsiders. James Cameron. Kapuskasing, Canadá, 1954. Es un director muy prolífico que puede tocar géneros tan dispares como la aventura, la ciencia ficción o la fantasía. Fue con Terminator donde mostró su maestría para los efectos especiales, por lo que se le encargó el rodaje de Aliens, El Regreso, secuela del éxito de culto de Ridley Scott. Mayores éxitos: Avatar, Titanic, Terminator, Alien Retenece y The Abyss. Tim Burton. California, Estados Unidos, 1958. Después de estudiar en el California Institute of Arts, comenzó en Disney en los años 70, trabajando en la animación de varios dibujos animados. Después de esta experiencia, se inicia en la realización de 2 cortometrajes. Uno de animación, Vicente y Frankenweenie. En 1985 hizo su primer largometraje, La Gran Aventura de Pee-wee. Mayores éxitos: Corpse Bride, Beetlejuice, Batman, Edward Scissorhands y Charlie and the Chocolate Factory. Peter Jackson. Bukerba Bay, Nueva Zelanda, 1961. Tras el rodaje de diversas películas de vampiros, durante su infancia trabajó en un periódico hasta que decidió entrar en el mundo del cine. En 1988 dirigió Mal Gusto, una película muy gore que mostró el camino de un nuevo género cinematográfico. Un año más tarde, se ofrece una versión más erótica y gamberra del show de los Muppets, Los Feebles. Mayores éxitos: The Hobbit Sage, The Lord of the Rings Sage, Kong Kong, Brain Dead y The Lovely Bones. Christopher Nolan. Londres, Reino Unido, 1970. Comenzó a temprana edad a hacer películas con la cámara de 8 milímetros de su padre. A pesar de su leve cejera, su cortometraje Trantella se distribuye en los Estados Unidos, cuando aún era estudiante de literatura en la Universidad de Londres. A mediados de los años 90, rueda en 16 milímetros 2 cortometrajes más, seguidos de su primer largometraje con un presupuesto ínfimo y en blanco y negro. Following su éxito en diversos festivales, le permite realizar 2 años más tarde, Memento. Mayores éxitos: Batman Trilogy, Interstellar, Inception, Oppenheimer y Tenet. Guillermo del Toro. Guadalajara, México, 1964. Estudiante de efectos especiales, comienza a sentirse atraído por el cine durante el instituto. Funda su propia productora, Necropia, y en 1985 comienza a producir sus primeros títulos. Su debut como director tiene lugar en 1986 con la serie La Hora Marcada, de la que se encargaría de 6 episodios. Se estrena como director de un largometraje en 1993 con Cronos, de la que también es guionista. Mayores éxitos: El laberinto del fauno, The Shape of Water, Nightmare Alley, A Boy y Pinocchio.